del derecho como saber retórico, que habla de los tópicos, Rudolf Fieber, que es un catedrático, un teórico alemán, uno de los exponentes de una escuela llamada la Escuela de Maguncia. Un tanto intenta resignificar el modelo aristotélico y de Cicerón, fundamentalmente un subárea de la retórica, que es esto de los tópicos, pero con un giro, una vuelta de tuerca bien interesante. Por eso el profe lo rescata, porque no trabaja Fieber desde un lugar abstracto teórico, sino todo lo contrario. Lo que intenta es rescatar la retórica, rescatar los tópicos, un subárea del lenguaje y del debate y del discurso, pero en función de la razón práctica, ¿no? O sea, por un lado está la razón teórica, que es todo lo que hemos visto, casi todo lo que hemos visto, hasta el momento tiene que ver con la razón teórica, con esa búsqueda de funciones generales del derecho y cómo aplicar el derecho a partir de cuestiones generales como es el iuspositismo, el iusnaturalismo y las formas de interpretar exegéticas, gramaticales, pero en todos los casos, en todos, busca una racionalización, y nunca se aparta de pensar al derecho como una ciencia. A partir de la década del 40, empieza a haber algunos debates en torno al derecho que tienen que ver con, primero, si efectivamente el derecho es una ciencia o es una aplicación. Y si nos apartamos un poco de la ciencia, por lo menos pura y dura, el método lógico-deductivo, el método hipotético-deductivo, un modelo racionalista, ¿con qué otras herramientas podemos trabajar? Porque, digo, esto no es arte, esto no es música, que bueno, la música también tiene sus propias reglas, ¿no? Pero, digo, se intenta que haya algún objeto de seguridad jurídica para esto. Y Fieber va por un lado interesante. Decía que por un lado está la razón teórica, que tiene que ver con todo lo que hemos visto, las ideas de pensar en términos de generales de ciencia metódicas, ¿no? Fieber es alguien que va por la teoría de la argumentación. Él escribe varias obras, la obra más importante se llama Tópico y Jurisprudencia, que la publica en los años 50, a principios de los años 50, y con esa raigambre, digamos, aristotélica. Recuerden ustedes que los retóricos iban por los parques y trataban de hacerse preguntas, y a partir de las preguntas tratar de buscar la verdad, sabiendo, y me parece el dato distintivo que reflota Fieber, sabiendo que la verdad es algo así como un ente abstracto, que estamos en la búsqueda, pero que nunca la vamos a encontrar. Y el derecho actúa de esta manera, según esto, a partir de una aporía fundamental. A diferencia de los griegos, que se preguntaban qué es lo justo, lo bello, lo bueno, Fieber se pregunta, ¿qué es lo justo acá y ahora? No en abstracto, sino en concreto. De allí su trascendencia desde la lógica de la razón pura. Entonces, ¿qué es lo justo ahora en este momento? Y ahí aparece la idea de los tópicos, topos, ¿no? Lugares comunes. El lugar, en realidad, etimológicamente la palabra topos, tópicos, viene de topos, del lugar. De hecho, habrán escuchado la palabra utopía miles de veces. Utopía es el no lugar, es aquel lugar a donde todos queremos llegar, decía Galeano, pero se nos mueve la utopía un poquito más allá. Es decir, Tomás Moro hablaba de su libro de utopía, ¿no? Entonces,
Allí aparece que toda estructura jurídica, dice Fibert, se expande sobre la base de casos particulares. Por lo tanto, ¿cómo aplicar reglas generales a casos particulares? Claro, el modelo hipotético deductivo lo resolvía de una manera fácil. Voy de lo general hacia lo particular. Pero como tengo una particularidad y cada caso tiene matices, tiene diferencias, cada caso es un problema en sí mismo, el derecho, dice Fibert, parte del problema, no de lo metódico, no de lo teórico. Por supuesto que hay principios generales, un tópico de primer grado que tiene que ver con premisas que pueden ser verdaderas o falsas, con búsqueda de tópicos adecuados, pero hay un tópico que es práctico, es el segundo grado, que es el caso específico, parto del problema. Entonces, de alguna manera, Fibert dice, dejamos de lado las reglas, no del todo, digamos, hay un elemento que es empírico, que son las normas, que son tratados internacionales, que son decretos, que son códigos, etcétera, etcétera. Eso no desvincula. De hecho, Fibert no intenta hacer una teoría general del derecho. O sea, a diferencia de las grandes escuelas, lo que intenta hacer Fibert es algún aporte práctico en torno a cómo resolver un caso a partir del problema. Le preocupa más el tema del problema más que el método. No dice en términos abstractos o científicos o metodológicos teóricos, esto se debería resolver de esta manera. Todo lo contrario. Dice, como tenemos un problema concreto, la solución se conforma en la praxis. Es decir, en la reflexión, en la investigación que llama la cetética. En realidad no lo llama él, que también tiene que ver con esta subárea de la retórica, que se opone a la dogmática jurídica. Entonces, ¿qué son esos tópicos? Son esos lugares comunes a donde uno tiene que abordar como proceso dialéctico. Entonces, sobre la base del problema, nosotros lo que intentamos es la búsqueda de la verdad, sabiendo que no la vamos a encontrar, y la búsqueda de la verdad a partir de la retórica, el discurso, de la persuasión, de la convicción. Es el arte en un almacén de provisiones de argumentación. Entonces, la resolución del caso se da sobre la base del discurso y de los contradiscursos. Entre discursos, argumentaciones pertinentes, eficaces, convincentes, consensuadas. No es que deja de lado la racionalidad. La racionalidad está en la propia articulación del discurso. Entonces, ¿cuál es el mejor argumentador? ¿Cuál es el mejor abogado? Aquel que sabe argumentar más. Sobre la base de lo verosímil y no necesariamente sobre la base de lo verdadero. Es decir, si se quiere, es un arte de la invención del discurso. Y entonces, ¿qué dejamos de lado lo científico? ¿Dejamos de lado el caso objetivo? No. En principio, nos vamos a poner de acuerdo. Primero, con la orientación del problema. ¿Cuál es el problema? Pero eso es un debate de discurso. No como lo hemos visto, no es gramatical, no es historicista, no es la voluntad del legislador, no. Nos vamos a poner de acuerdo en términos discursivos sobre cuál es el problema. Esto parece bastante sencillo. Si yo tengo un caso, tengo un conflicto y va a juicio, el problema está claro. Bueno, no siempre el problema está claro. De hecho, cuando vimos falacias, vimos algunos problemas de contraargumentación. Es decir, bueno, el hombre de paja. Y empezamos a discutir algo secundario. No discutimos el fondo de la cuestión. Entonces, primer punto, nos tenemos que poner de acuerdo como debate discursivo, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Segundo, bueno, analizar qué alternativas existen. Es decir, ¿qué caja de herramientas tenemos? ¿Qué caja de herramientas tenemos para poder resolver ese problema, del cual ya nos pusimos por lo menos de acuerdo, consensuando? Consenso es un elemento importante de Fibert.
el consenso sobre el problema y el consenso sobre las cajas de herramientas que tenemos, los instrumentos metodológicos, retóricos que tenemos para poder abordar ese problema. Entendiendo que ese problema es único y irrepetible, más allá de que podemos apelar a los principios básicos del derecho. A partir de ahí, empezamos con los tópicos en sentido estricto. ¿Cuál es el sentido común? ¿Cuáles son los lugares comunes? Y en este sentido, el derecho es totalmente dinámico, siempre lo es. Ahora, acá lo refuerza mucho más, porque si mi base de sustentación no es necesariamente la norma, sino lo que yo estoy en condiciones de afirmar, de interpretar, de convencer a nosotros, de persuadir a nosotros que consensuemos, ¿a dónde queda esa pirámide normativa de Kelsen, en donde en principio estaba la Constitución, después está la... No, 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 no. El derecho es dinámico, el espacio y tiempo. La ciencia supone objetividad. El derecho tal cual lo piensa Fiber, en términos de tópicos, piensan en la subjetividad, en la psicología jurídica, en la sociología jurídica, en cuál es el paradigma dominante en ese tiempo y espacio, entendiendo que el derecho se construye permanentemente. Esto también me parece interesante. Nosotros vimos que, por ejemplo, el positivismo clásico supone que hay un productor de las normas, un reproductor de las normas. Fiber dice, no, no, todo el tiempo somos productores. No sé si de normas, de verdades. Todo el tiempo estamos construyendo a partir de justamente de elementos argumentativos, de estructuras argumentales que voy conformando y que voy convenciendo al resto para que mis estructuras argumentales sean reconocidas por nosotros como válidas y como verosímiles. Y si esa caja de herramientas me sirven para resolver el problema, a pesar de que ese problema no es un problema objetivo, abstracto, y que lo solucione según tal cual lo piensa la norma, pero todos estamos persuadidos, todos estamos convencidos, todos llegamos a la misma conclusión, bueno, ese problema está resuelto, independientemente de que se aleje un tanto de la norma. Entonces aparecen ahí las argumentaciones, sí, por supuesto, un buen retor, un buen retórico, un buen abogado, es aquel que argumenta sobre bases racionales. Por supuesto, ahí no aparece lo místico ni nada por el estilo, que persuade, convence al otro, que informa, que da también conocimientos objetivos. Y por último, que sobre la base de la persuasión convenza o consensúe con el resto de que la verdad que está afirmando es una verdad por lo menos reconocible por la gran mayoría en ese tiempo y en ese momento determinado. Mañana no puede decir nada, porque mañana es un caso distinto. Estamos hablando de otra historia. De alguna manera, si se quiere, rompe con la seguridad jurídica, porque un mismo abogado podría estar argumentando hoy una cosa y mañana justo lo contrario. Y entonces alguien le dice, pero ayer dijiste, bueno, esto es otro caso. Mi lógica de argumentación empieza a ser distinta. Ahora, por supuesto que esto está bajo el paraguas de reglamentos del ámbito general del derecho, no se aparta del derecho, no es que dice, bueno, cualquier argumentación y cualquier razonamiento es válido. Ahora, esa caja de herramientas es multivariada. Se podemos agarrar de muchísimos lugares sin que haya ninguna especulación de términos jerárquicos, ¿no? Esos argumentos son sobre la base de principios generales del derecho, de una norma o del código. Tranquilamente podía utilizar elementos objetivos positivistas, no son los únicos. Tiene que ser convincente y racional, verosímiles, no necesariamente verdaderos. Verosímiles. Tiene que sonar razonable. Tiene que tener, como retor, la capacidad de imponerse sobre el resto. No en términos, imponerse, no en términos, por supuesto, violentos ni nada por el estilo, sino imponer sus ideas y sus convicciones, imponer su razonamiento.
eliminando de alguna manera esas jerarquías preexistentes. Y tiene una utilidad práctica. Entonces, la naturaleza lógica no es deductiva, sino por el contrario es dialéctica. Es argumentaria y contraargumentaria. Se sustancia sobre la base de los discursos permanentes y de la búsqueda de la mejor solución para ese problema particular. Es pragmática pura, es pragmática pura, ¿no? Son ponerse de acuerdo con lo que llama Fiver los deberes comunicativos. Entonces, por eso es que ya ahí en términos mucho más prácticos, parte del trabajo que van a realizar ustedes, por ejemplo, cuando algo toma otro cariz y, por ejemplo, llegue a los medios de comunicación, o ustedes trabajen en un juicio oral ante un tribunal, ahí esta lógica de Fiver adquiere mucho más sentido, por eso me parece que es muy práctico en vez de teórico. Porque ahí la lógica discursiva encima se complejiza, porque la lógica discursiva no es solo racionalista, sino también es una lógica discursiva que tiene que ver con tu actitud, con la tonalidad de voz que utilizás ante el tribunal, con los espacios, los silencios, las miradas, la comunicación no verbal. Son elementos de persuasión cuando aparece en un medio de comunicación, por ejemplo. Fíjense que cuando aparece un caso judicial en un medio de comunicación. Por supuesto que el medio de comunicación no es salame, sabe cuál es su target y sabe lo que quiere comunicar. Y aparte, como los medios de comunicación trabajan en códigos binarios, aparece la propia información, es decir, acuérdense los casos, los pasos que le dije que piensa por lo menos Fiver, la orientación del problema. ¿Cuál es el problema? Ahí en medio de comunicación ya aparece cuál es el problema y quién es la víctima y quién es el victimario. En la propia información del relato. Dice, porque la pobre víctima que estudiaba y trabajaba, y el sádico asesino que... O sea, ya las formas, la misma forma corporal, la manera que tiene de dirigirse al público, la utilización de las luces, la utilización de las imágenes, la utilización de la musiquita de fondo. Es decir, te coloca y te sitúa en posición. Después aparece, como plan B, el periodista especializado o el abogado, que dice matrícula no sé cuánto, y entonces el abogado pone caras de serio o el especialista, donde no se subjetiviza en principio tanto como el periodista, pero refuerza lo que el periodista acaba de decir. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar de la doxa, porque dice, tiene razón. Aparece un psicólogo que refuerza lo que matrícula no sé cuánto. Entonces el que escucha dice, ah, no, pará. No está diciendo la opinión del periodista solamente. Está diciendo la voz del abogado, lo está diciendo un psicólogo, aparecen los testigos, que puede ser cualquier persona. El testigo puede ser alguien que hizo el jardín de infantes con él, o que viaja en colectivo con él, o que lo conoce así de pasado, y aparece argumentando, sí, que el asesino, sí, de chiquito es así, qué sé yo. Entonces refuerza todo el andamiaje del cual en el momento uno. Ahora, uno mira un canal y mira el otro canal. En el otro canal dice justo lo contrario a lo que dice. Y entonces, este refuerza cosas y este dice que esta persona que es corrupta no es corrupta, es buenísima. Y entonces, ahí se da, por supuesto que la tele tiene otra lógica de la justicia, porque la justicia, los que argumentan están contraponiendo posiciones. En los medios de comunicación es dialéctico porque sabe su target. Habla de lo que aquel que lo está mirando o escuchando sabe el medio que quiere que hable y de la manera que aborde, y a su vez el que escucha refuerza la posición del medio de comunicación.
Es decir, si vos no te gusta tal canal y lo mirás, lo vas a mirar desde un lugar de desconfianza. O para decir, mirá las barbaridades que está diciendo, ¿no le crees? Porque no es tu target. Está buscando, saben cuál es su público, profe. Exactamente, perfectamente lo sabe. Y buscan, digamos, la condena social y, bueno, que la condena de los medios es la social. Y Exactamente. tratan de, digamos, saltear la justicia eh, y para mí también siempre buscan desprestigiar la política, que es lo Pero se dan peor que cuenta pueden cómo hacer. tiene que ver con esto que estamos hablando de Fiverr. Fiverr dice, no importa lo verdadero, importa lo verosímil. Importa lo que todos nosotros creamos que es. El valor de la subjetividad colectiva es mucho más fuerte que la verdad objetiva. Nosotros tenemos 7 veces más de posibilidades de morir por un accidente de tránsito. La Argentina es uno de los lugares donde mayor cantidad de accidentes de tránsito existe de toda América Latina. Tenemos muchas más posibilidades de morir en un accidente de tránsito que morir en una bala, por una bala. ¿Qué creemos nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A una bala? ¿A que nos roben? Sin embargo, se mueren mucho más ciudadanos nuestros por un accidente que por una bala. ¿Importa la verdad? No, importa lo verosímil, importa lo que todos nosotros creemos que es el imaginario. En términos de, digamos, ahí, por supuesto, refuerza esto que vos decías, va hacia la antipolítica. Si la oleada va hacia la antipolítica, el medio refuerza eso, porque justamente es dialéctico, no es unidireccional. Si fuese unidireccional, sería los medios hacen lo que quieren con nosotros. O sea, seríamos nosotros tabula rasa y si nosotros repetimos como loros lo que dicen los medios de comunicación. En este caso no sería tan así, sería dialéctica la cosa. El medio de comunicación no puede decir cualquier cosa, por ejemplo, hoy hace un frío bárbaro. Si el medio de comunicación no te puede decir, hace un calor bárbaro, métase a la pileta, porque no le vas a creer. Entonces, van sobre bases de datos objetivos. No pueden decir cualquier cosa. Y por otro lado, saben cuál es su target. Entonces, saben de qué manera hablar. O sea, cuál es el lenguaje que va a utilizar. ¿Cuáles son los temas a abordar? Si hoy haríamos un trabajo sobre las tapas de los diarios o las noticias de cada uno de los medios de comunicación, cada uno tiene cosas distintas. Y eso es porque en la Argentina pasó en el día de ayer, porque las noticias de los diarios son noticias de ayer, algo más importante que otro, no, es algo más importante para el target al cual va dirigido. Al que lee el diario Popular y Crónica le interesa el fútbol y policiales. Entonces eso va a ser lo que va a estar como tapa. Al que mira La Nación y Clarín le interesa otras cosas, o página 12. Aparte de la programación, si, a mí me cuesta ver televisión, la verdad, pero vos ves la programación, te ponen una noticia que a ellos les interesa que vos la captes, bien, te mandaron, sea el canal que sea, o sea, no hablo de una ideología u otra. Y para que a vos te quede grabado, como dice usted, ponen una persona que va a avalar con su título. Y atrás te ponen una noticia, ya sea de fútbol o de lo que sea, como que te borró y te quedó impregnada esa noticia, la anterior. Siempre tras una noticia de estas que para ellos es importante, atrás va ahí, o algo de fútbol o algo de, no sé, del espectáculo o lo que sea. Está tan programado que es fácil, si prestas atención te das cuenta. Sí, sí. Sí, 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 claro. Obviamente el entretenimiento tiene mucho que ver con el espectáculo de la televisión, todo tipo de espectáculos. O sea, eh, el- los espectáculos por sí mismos han sido motivos, desde los romanos hasta nuestros días. Digamos, el ocio y el espectáculo es algo como elemento de atracción. El tema es que en términos jurídicos y acá en términos pragmáticos, a partir de este capítulo 13, a partir del texto de tópicos y jurisprudencia, dice, bueno, esta mirada, este abordaje, es tarea de los abogados en el ámbito jurídico. Esto es,
yo tengo un defendido. ¿Qué refuerzo de eso? ¿Y qué oculto? ¿O qué minimizo? Sí, sí, hizo esto, pero la verdad que el contexto, explico un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ¿Le puedo hacer intento... una pregunta? Sí. Porque, o sea, justamente ayer estuvimos hablando, ahí la Vega Darling, que estábamos hablando en penal sobre lo verosímil, y le preguntamos al profesor. Y él justamente decía esto, que yo la verdad no lo leí a Theodor Feuerbach, la verdad que no lo leí, pero lo verosímil sobre la verdad. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué es lo verosímil? Bueno, lo que puede ser verdad o no, nos dijo. Entonces, en penal vayan siempre por lo verosímil. Ahora, Mira qué eso justo. como abogado, digamos, en la parcialidad que yo tengo que tener. Ahora, si yo quiero hacer un análisis exterior, o sea, yo estoy defendiendo a uno y bueno, voy por lo verosímil de mi defendido. Ahora, si quiero hacer un análisis, digamos, más doctrinario, me cuesta un poco más, le digo. Y O sea, sí, porque es otra lógica. Es otra lógica. Porque lo doctrinario vas a ir a la búsqueda de la objetividad. En el juicio vas a ir a la búsqueda de lo verosímil. ¿Qué es lo verosímil? Como bien dijo el profesor, es algo que suponemos verdadero, no lo sabemos. Porque aparte, en términos abstractos, ¿qué es la verdad? No sabemos. Entonces, que suene verosímil. ¿Suena verosímil que nosotros tengamos miedo de salir a la calle porque nos va a matar una bala? Y sí, claro, sí pasa todos los días. Ahora, es la verdad absoluta, les cuento, dato objetivo. El objetivo es que tenemos 7 veces más posibilidades de morir por un accidente de tránsito que morir por una bala, pero le tenemos más miedo a la bala que al accidente de tránsito. Eso es lo verosímil. Que vos salgas a la calle y tengas miedo que te afanen el celular, pero no tengas miedo de cruzar por la mitad de la cuadra porque no te va a pasar nada. Eso es lo verosímil. Y eso también se juega en el juzgado. Vos persuadís que tu mirada es la mirada verdadera. No importa que sea la verdadera. Importa convencer a los otros que tu mirada es la mirada más plausible de poder observar. Así que los invito a leer el capítulo número 5, que para mí me parece muy interesante porque tiene que ver con esto, digamos, de la razón práctica, ¿no?